político. CAC-Miñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Me tomo la licencia de comenzar con un ejercicio de pura geopolítica especulativa. Especulación, bien es cierto, anclada en la realidad geopolítica del momento a partir de los últimos movimientos en una de las zonas más complicadas del mundo, lo que ha sucedido en Gaza, porque el plan pergeñado por Donald Trump está triunfando, al menos en sus primeras fases, las que se están desarrollando hasta el momento. Y surge la pregunta, ¿cuál es el siguiente paso lógico en el tablero global para un líder como Trump, que se define a sí mismo como un gran negociador? La respuesta es obvia. El siguiente paso es Ucrania. El reciente acuerdo de alto el fuego en Gaza, la liberación de los rehenes, es un logro que se arroga Donald Trump y que viene marcado, en sus propias palabras, por su liderazgo y su determinación. Pero no son solo sus palabras, eso es lo que decía la felicitación que mandaba al presidente de Estados Unidos, el líder de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y eso reavivaba para los ucranianos la esperanza de lo que podría suponer esta paz americana en el corazón de Europa. Zelensky, a pesar de las tensiones que ha tenido, ha admitido que si se ha logrado el alto el fuego y la paz en Oriente Próximo, tan complicado, con una situación enquistada en décadas, el liderazgo y la determinación de los actores globales tiene que ser capaz también de dar lugar a una situación de paz y de fin de la guerra en el este de Europa. No es un cheque en blanco, es obvio, por parte de Zelensky, pero sí es la aceptación de que la variable Trump ahora mismo parece la única que podría cambiar la ecuación bélica que vivimos en esa zona del mundo. La política de Trump hacia la guerra de Ucrania ha sido, desde su regreso a la Casa Blanca, un laberinto de contradicciones, un terreno en el que se mueve, por otra parte, como pez en el agua. Empezó con un aparente intento de seducción hacia Moscú. Buscó contactos directos con Vladimir Putin. Se reunió de forma privada en Alaska, con un éxito cuestionable. Hay que recordar las anécdotas de Steve Witkoff, que salía después de 5 horas recordando y señalando que no tenía ni idea ni sobre Rusia, ni demasiado tampoco sabía sobre Putin después de una reunión tan intensa. El caso es que ahí surgieron ya las primeras críticas hacia el Kremlin, porque Trump señaló que incluso jamás demostraba más disposición a llegar a acuerdos que el propio Vladimir Putin. En cualquier caso, ese coqueteo inicial se fue transformando en un juego de cuerda floja sobre el que el funambulista Trump intenta moverse de la mejor manera que puede. Ha virado en su retórica respecto de Rusia, ha alternado la cercanía con críticas duras, pero también con el propio Zelensky. Su relación es el epítome de una montaña rusa. Hemos visto cómo estuvo avergonzado por el presidente estadounidense como un alumno díscolo en la Casa Blanca, regañado con un fin abrupto de reunión en el que se le avergonzó, pero también el guión cambió en este caso, porque esa paz a través de la fuerza que tanto le gusta buscar a Donald Trump le ha empujado a cambiar de tercio. De hecho, ha llegado a plantear públicamente la posibilidad de suministrar a Ucrania los famosos misiles Tomahawk, que tienen un alcance de hasta 2.500 kilómetros y que podrían poner fácilmente a Moscú en la mira de Kiev, una capacidad que incluso el propio portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, llegó a advertir de que preocupa extremadamente a Rusia. Y en el caso de Trump, que es un negociador de máximos, podemos pensar que es un farol, pero también podemos pensar que es un ultimátum articulado a partir de esa herramienta, porque son palabras directas de Trump a Zelensky. Dijo: el Tomahawk es un arma increíble, muy ofensiva y sinceramente
A Rusia no le conviene, no necesita eso, pero yo te los voy a dar si no se avanza. Y aquí radica un poco ese punto difuso, complejo, que tenemos a la hora de analizar a Trump, porque hay tanto genialidad como riesgo, como peligro en la estrategia del presidente de Estados Unidos. ¿Cómo sería un plan de Trump para Ucrania? Pues parece obvio que no buscaría una solución basada en el derecho internacional, tampoco en la integridad territorial de Ucrania. Buscaría un acuerdo transaccional rápido o dramático que él pueda presentar como una victoria personal, inmediata, porque es lo que le gusta hacer y porque es lo que prometía incluso en campaña. Su estrategia probablemente se basaría en una escalada controlada como herramienta de negociación, herramienta de presión. Parece que los Tomahawk o cualquier otro tipo de presión con el que ayudara a Ucrania frente a Rusia serviría para intentar poner a Putin delante de una coyuntura en la que no podría negarse a negociar directamente con Trump y a hacer concesiones. El contenido del acuerdo, en principio, podría ser con certeza una congelación de facto de las líneas del frente, estableciendo una zona desmilitarizada que estaría supervisada probablemente por un organismo internacional, por analogía con lo que se ha acordado en Gaza, y dejando el problema territorial de las regiones ocupadas a futuras fases de implementación del acuerdo, futuras negociaciones que bien podrían tardar décadas o quedar en el olvido. El acuerdo probablemente incluiría una gran oferta económica y de seguridad para Rusia, diseñada como la parte dulce que sirviera para tragarse este sapo a Vladimir Putin. El objetivo de Trump, obvio, también sacaría beneficio a Estados Unidos, sería conseguir desvincular a Rusia de China, forzarla a reorientar sus intereses hacia Occidente de nuevo, un viejo sueño geopolítico que está sobre la mesa, porque si a cambio de terminar con el conflicto bélico vuelves a permitir que Occidente sea un nicho de mercado tremendo para Rusia, estás separando de facto a Rusia de esa China y de esa India que no quiere que estén mirando hacia allá el propio Putin y el propio Donald Trump. El plan requeriría compensaciones brutales para Ucrania, eso sí, en términos de seguridad, de reconstrucción, porque le exigiría concesiones territoriales dolorosas. El precio de la paz de Trump, no nos engañemos, pasa por romper una de las líneas rojas que tiene establecidas claramente Zelensky, y es la integridad territorial de Ucrania. El caso es que Trump, con su heterodoxia, tiene una gran capacidad para ignorar las reglas del juego y para utilizar la coerción extrema. Y eso, que en principio no parece que se atenga a las reglas de la negociación diplomática tradicionales, le ha servido hasta ahora. Y por tanto, quizá, ¿quién nos dice que no pueda replicar su paz a través de la fuerza en Europa? Eso sí, siempre tendremos que tener en cuenta que el coste, al menos para Ucrania, será inmensamente alto. Veremos si evolucionan por aquí, por estos derroteros, las cosas. Vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta les contamos la información geopolítica en forma de titulares. No se vayan, sigue Pulso Geopolítico. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91 367 0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91 367 0071. Nuevos futuros Spot Quote de CME Group. Opera índices como SP500, Nasdaq, Dow Jones o criptomonedas como Bitcoin o Ether, con un tamaño entre 5 y 20 veces más pequeños que los futuros micro y cotización a precios de contado. Más claros, más simples y más accesibles. Más en ebroker.es. Radio Intereconomía. Una excelente plataforma para anunciar tu empresa, con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio-alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 91 999 2121.
y en comercial @intereconomía.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos ya con los titulares que elabora Blanca el Tronco y que les contamos con la ayuda de Pablo Llanone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos con la población gazatí, que regresa a sus casas tras la firma del acuerdo de paz entre Hamás e Israel. Regreso a poblaciones arrasadas tras 2 años de guerra, mientras el gobierno israelí ha comenzado el proceso de identificación de los cadáveres de rehenes devueltos ayer lunes y espera la entrega del resto de cuerpos que todavía siguen en Gaza. Dentro del enclave, milicias palestinas acusadas de colaborar con Israel mantienen una pugna interna con Hamás para controlar la franja. El ejército israelí ha informado además de que ha matado a 3 personas en el barrio de Suhaya tras haber traspasado la línea amarilla del acuerdo de alto el fuego. En Francia, Le Cornu presenta este martes su programa de gobierno. El nuevo gobierno del primer ministro francés, Sébastien Lecornu, presenta en Consejo de Ministros las grandes líneas de su proyecto de presupuestos para 2026. Se espera que clarifique si suspende la reforma de las pensiones, como le exigen los socialistas durante su discurso programático ante la Asamblea Nacional. Zelensky prepara su visita a Washington. Visita en la que espera que Trump, tras el acuerdo alcanzado por Israel y Hamás, se centre en presionar al Kremlin para que declare un alto el fuego y acceda a firmar una paz asumible también para los ucranianos. Vuelve a escalar la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Y lo hace por la entrada en vigor de nuevas medidas, entre ellas tasas portuarias recíprocas, cuyo impacto Pekín ha anunciado que investigará. Al tiempo, advierte que peleará hasta el final. Han entrado en vigor, además, en Estados Unidos los aranceles a la madera blanda del 10% y del 25% a algunos muebles tapizados, gabinetes de cocina, tocadores de baño y otros productos relacionados. José Manuel Álvarez viajará la próxima semana a China. Allí el ministro de Exteriores se reunirá con su homólogo chino. En el contexto será del 20 aniversario de la Asociación Estratégica Integral entre España y China, cuya celebración se escenificó con la visita a ese país del presidente del gobierno el pasado mes de abril. Trump recibe en la Casa Blanca a Javier Milei. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe por primera vez en la Casa Blanca a su homólogo argentino, a Javier Milei, a quien brindará su apoyo electoral días después de que el Tesoro estadounidense comprase pesos argentinos para inyectar liquidez de dólares a la economía argentina. Y el Fondo Monetario Internacional presenta su informe sobre las perspectivas económicas globales. Lo hace después de que el pasado mes de abril recortase su pronóstico en medio punto hasta el 2,8% por el impacto de la guerra arancelaria desatada por Estados Unidos. Vamos ya a ampliar todas estas informaciones. De cordial ha calificado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, su encuentro ayer con el presidente de Estados Unidos, con Donald Trump, del que dice reconoció la buena marcha de la economía española. Fue un intercambio muy cordial, porque además he de recordar que con el presidente Trump he tenido ocasión ya en su primera administración en el año 2018 y 2019 de tener reuniones y de tener encuentros, ¿no? Entonces, bueno, fue muy cordial. Ellos reconocen el crecimiento económico que tiene España y la buena marcha de la economía española. Declaraciones de Sánchez en la cadena SER, donde el presidente del gobierno se ha mostrado inamovible respecto del gasto en defensa. Asegura que no está a favor de moverlo al 5% del PIB como reclama para los miembros de la OTAN el presidente de Estados Unidos. Y respecto de otras cuestiones, como el embargo de armas a Israel, va a continuar tras la firma del acuerdo de paz entre Israel y Hamás. Sánchez ha abierto la puerta, eso sí, además, a que España envíe tropas de paz a la Franja de Gaza. Ha asegurado también el presidente del gobierno que el acuerdo de paz entre Israel y Hamás no puede significar tampoco el olvido.
Hay mucha tarea por delante, efectivamente, hay muchas incógnitas sobre la gobernanza, sobre su anclaje en el derecho internacional, pero sí que creo que es importante el que se haya cesado la violencia en Gaza y el que abramos una oportunidad para ese diálogo franco entre Israel y Palestina y el reconocimiento de los dos estados. Dejamos a Sánchez a un lado, pero seguimos en la zona, porque sobre el terreno Hamás ha entregado los cuerpos de 4 de los rehenes fallecidos al Comité Internacional de la Cruz Roja y dentro de esos términos del acuerdo de alto el fuego. En total se estima que hay 28 rehenes fallecidos cuyos cuerpos deberían ser devueltos. Se desconoce cuándo se van a entregar los 24 cuerpos aún en manos de Hamás. Al parecer, el grupo terrorista asegura que no tiene ubicados algunos de los cuerpos, aunque se había comprometido a entregarlos simultáneamente con la liberación de prisioneros. Por su parte, las autoridades israelíes y los familiares siguen presionando para que se cumpla en todos sus términos el acuerdo de alto el fuego y se devuelvan todos los cuerpos pendientes. Este, sin duda, puede ser un punto de fricción en esta recién inaugurada paz de Oriente Medio tras completar la primera fase, entrega de rehenes, intercambio de prisioneros, pasa a la segunda, que aborda asuntos todavía más complicados y de índole estructural. Rubén Gil. Aunque no hay una fecha establecida, las negociaciones de la segunda fase deberían comenzar de forma inmediata tras completarse la primera fase. La segunda fase del plan contempla sin duda los temas más complicados, como el desarme de Hamás, y es que una parte fundamental es que Hamás vaya renunciando a su arsenal ofensivo, incluyendo túneles e infraestructuras militares. La segunda fase, además, contempla la retirada total de las tropas israelíes de Gaza a una línea acordada, con el congelamiento de las líneas de combate hasta que todo esté dispuesto y medidas también para que Gaza deje de representar una amenaza para Israel. En la segunda fase del plan está prevista también la amnistía y la salida segura para aquellos líderes de Hamás que opten por la coexistencia pacífica o por dejar el grupo. Se desplegará además una fuerza internacional de estabilización y se establecerá una administración temporal compuesta por tecnócratas palestinos bajo supervisión internacional para gestionar los asuntos civiles mientras se reconstruye Gaza. Hay que recordar que en la firma del acuerdo de paz no estuvieron presentes ni Israel ni Hamás. Sus valedores fueron los mismos que mediaron para lograrlo, los líderes de Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía. Y con su firma se han comprometido a garantizar el alto el fuego y la transición hacia una paz duradera. Se postulan, de hecho, como los artífices de un hito histórico en la región de Oriente Próximo y por eso nos preguntamos quiénes son, en quién reposa hoy la esperanza de los pueblos israelí y palestino. Pablo. Todos ellos tienen algo en común. Ninguno es un ejemplo a seguir en cuanto a democracia se refiere. Empecemos por Donald Trump, el que se asegurará de mantener una paz que ha denominado eterna. No se ha mostrado especialmente comprometido con el ordenamiento jurídico de su propio país. Recordemos que ha sido acusado de revertir resultados electorales de 2020. En sus redes sociales ha deslegitimado a fiscales, jurados y magistrados que investigan sus negocios o conductas políticas. Ha sido vinculado a retención y ocultamiento de documentos clasificados tras dejar la presidencia. Y, como no, incitó a la insurrección de Capitolio el 6 de enero de 2021. Al menos Trump todavía no persigue a aquellos que le faltan al respeto directamente, no como este otro líder político. En el año 2016 prometió a miles de personas que cortaría la cabeza a los golpistas que trataron de poner fin a su gobierno. Recep Tayyip Erdogan recibió aplausos a pesar de que en el marco jurídico de Turquía no aparece en ningún lado la pena de muerte. Su gobierno ha utilizado la ley de insultar al presidente, que figura en el artículo 299 del Código Penal turco, para procesar críticos, periodistas, caricaturistas y opositores. También ha perseguido, de hecho, a políticos. Hace apenas unos meses arrestó al alcalde de Estambul, a Ekrem İmamoğlu, su principal rival político, bajo cargos de corrupción todavía cuestionados. Y en cuanto a su política exterior, bueno, no es que su neotomanismo se perciba con mucha simpatía por parte de países vecinos. Genera tensiones, sin ir más lejos, con Egipto, otro de los valedores del acuerdo de paz. Abdel Fattah al-Sisi llegó al Ejecutivo mediante un golpe en el año 2013. El mandatario egipcio, de un perfil algo maquiavélico en cuanto a su relación con el poder, presidió ayer la cumbre de paz junto a Trump. El verdadero poder, dijo, pone fin a los conflictos bélicos, no los inicia.
Desde que asumió su mandato, al-Sisi ha consolidado un régimen autoritario fuerte, basado en la represión severa y el control estatal. Parece estar dispuesto a mantenerse a toda costa, seguramente porque para él el fin justifica los medios. Similar es la línea del emir qatarí bin Hamad Al Thani. En el año 2022, su país fue anfitrión, si lo recuerdan, de la Copa Mundial. Al-Thani habló en su discurso de inauguración de la importancia de la diversidad, algo que se percibió como un intento de hacer face washing. El Mundial, lejos de aclarar la imagen moral del país qatarí, reveló denuncias internacionales acerca de explotación, muertes de trabajadores migrantes y restricciones laborales severas. Como vemos, cada uno con su propia adaptación de líneas autoritarias, todos poco recomendables para erigir un sistema democrático con plena libertad de derechos y respeto a las instituciones. Mientras estos polémicos perfiles se convierten en los valedores de la paz y la estabilidad en una de las zonas más influyentes del planeta, la Unión Europea y las Naciones Unidas quedan en segundo plano. Este contraste refleja que el discurso pro-democracia, el que respeta el derecho intencional y las instituciones, se encuentra en una crisis de pragmatismo sin igual. El Consejo de Noruega ha tratado de reflejar ello en la entrega de su Premio Nobel de la Paz. María Corina Machado, dijeron, refleja la defensa de la democracia en un momento en el que este sistema está siendo cuestionado. El Consejo de Noruega lo sabe. Los que se sientan a la mesa, los que toman las decisiones verdaderamente importantes, no son ni Bruselas ni la ONU, sino aquellos que la desprecian en sus propias tierras. Cambiamos de asunto, cambiamos nuestro foco de interés porque en unos minutos, en algo menos de 40 minutos, en torno a las 3 de la tarde, Sébastien Lecornu presenta su proyecto de presupuestos para 2026 en Francia y lo hace mientras la Asamblea Nacional se prepara para votar 2 mociones de censura, Pablo. El gobierno de Lecornu cada semana depende de una cosa u otra, o de la voluntad del primer ministro de seguir adelante o de la voluntad de su oposición. Hoy el foco está en esos presupuestos que, si logran cosechar el apoyo de los socialistas, podrían esquivar las mociones presentadas. De momento, los pronósticos no son muy buenos, porque el proyecto prevé congelar las pensiones básicas y las prestaciones sociales, justo una de las partes que el partido de Olivier Faure pedía evitar. Al menos si atiende a algo solicitado por las masas populares y partidos como la Francia Insumisa y los propios socialistas. Nueva tasa sobre los holdings financieros y una contribución excepcional sobre los altos ingresos. Asimismo, los presupuestos contemplan reducir el déficit que Francia atraviesa, llevándolo al 4,7% del PIB para 2026. Una meta ambiciosa que de momento no sabemos si Lecornu podrá llevar adelante, porque esas mociones de censura acechan por parte de una oposición que no está dispuesta a cesar. Tenemos también que recordar que la composición del gobierno es complicada, que los partidos a un lado y al otro, en los dos extremos de la Asamblea Nacional Francesa, tienen exigencias claras para este segundo intento de gobierno de Lecornu, y sabemos que una de las cuestiones más controvertidas, de la que depende el apoyo o no del Partido Socialista, que ahora mismo es la bisagra para que triunfen esas mociones de censura, es la reforma de las pensiones. Es una reforma fundamental dentro de ese recorte de 44.000 millones de euros que se plantea como necesario por parte de Bruselas y que desde Francia, desde el gobierno, se intentó llevar a cabo, pero es lo que dinamitó toda la situación política que estamos viendo. Pues bien, tenemos también la opinión de uno de los recientemente galardonados como Premio Nobel de Economía, Arion Gallo, quien, sin entrar en cuestiones de índole académica, sí que ha recomendado que se retire esa posibilidad, que no se tenga en cuenta y que no se reformen las pensiones. En este caso, dice, porque le parece que la seguridad institucional es mucho más relevante que la necesidad de ajustar los presupuestos. Está, por tanto, más que complicada la situación en Francia. Va cambiando minuto a minuto y así se lo vamos contando. Y ahora lo que vamos a hacer, como es habitual, es repasar la situación de las noticias geopolíticas a lo largo y ancho de todo el mundo. Queremos contarles cómo los distintos medios, en función de la propiedad empresarial y en función del país en el que radican, nos cuentan la información geopolítica, cómo el sesgo es lo primero que se toca y lo primero que se ve. Por eso iniciamos, Pablo, ese repaso de cabeceras con el foco puesto en Oriente Próximo y centrado en su mayoría
en Trump y en el acuerdo de paz, parece bastante lógico, pero desde Press Televisión, Press TV, medio iraní, se hacen eco de que Teherán critica las declaraciones de Trump sobre Irán en la Knesset. El medio recuerda que Trump bombardeó instalaciones nucleares iraníes a principios de junio en medio de una guerra de 12 días entre Israel e Irán. Ahora el presidente estadounidense ofrece una mano de amistad y dice estar listo para mejorar las relaciones con Teherán. Pero, según el medio iraní, Estados Unidos, al que denomina el mayor productor de terrorismo del mundo y partidario del régimen sionista terrorista y genocida, no tiene, dice, autoridad moral para lanzar acusaciones contra otros países. Vamos con otro enfoque, porque desde el medio Arab News se hacen eco de que el presidente egipcio ha dicho que la propuesta de Donald Trump para Oriente Medio es la última oportunidad para la paz. Enfoque bastante diferente al de Press TV. En este discurso, al-Sisi también ha otorgado a Trump la Orden del Nilo, la mayor condecoración civil del país. Y es que el plan de Trump, nos cuenta el medio árabe, ofrece la posibilidad de un Estado palestino, pero solo después de un largo periodo de transición en Gaza y de un proceso de reforma por parte de la autoridad palestina reconocida entonces internacionalmente. Tocamos otro medio y de otro país, pero de la zona. Medio saudí, Al Arabiya, dicen que el acuerdo sobre Gaza impulsa a Joe Biden a elogiar a Trump. Y no ha sido el único demócrata que lo ha hecho. También Bill Clinton ha elogiado al presidente republicano. Biden, por su parte, cuyo mandato terminó en enero pasado, ha dicho que felicita al presidente Trump y a su equipo por su trabajo para completar el acuerdo de alto el fuego renovado. También por X ha sido Bill Clinton ha dicho: Trump, su administración, Qatar y otros actores regionales merecen un gran reconocimiento por sus esfuerzos para mantener a todos involucrados. Seguimos mirando hacia este evento para la paz, pero ahora en torno a la interpretación que hacen en Asia del mismo. En Hindustan Times, desde la India, mantienen la mirada en la cumbre, pero eso sí, ponen el foco, Pablo, hilando fino en detalles diplomáticos, concretamente la rivalidad histórica hacia Reino Unido, que fuera su metrópoli, de la cual se independizaron en el 48, se deja ver nada más y nada menos que en su portada. Y van a por el primer ministro británico, a Keir Starmer, que dicen que se sintió aparentemente humillado al unirse a la fila de líderes mundiales que esperaban para estrechar la mano del presidente estadounidense Donald Trump en esa cumbre de Egipto. Resulta que Starmer, dice Hindustan Times, se sonrojó tras su llegada en medio del calor extremo del desierto, dice el medio irónicamente. No fue el único momento, Pablo, tenso entre Trump y otro líder. Según The Hindustan Times, también sucedió otro tanto con Macron. Casi 30 segundos duró ese saludo que parecía de todo menos amistoso. Trump agarrando y tirando y Macron tratando de mantener el pulso. Esto también sucedió con Sánchez, lo decimos nosotros, no el medio indie, lo que apunta a un patrón. Trump parece ir a por líderes europeos. No a por todos, eso sí, Russia Today lo refleja. Y se hace eco justo de esa alianza entre el primer ministro húngaro y Donald Trump. Víctor Orbán ha instado al viejo continente, dice el medio ruso, a seguir el ejemplo del presidente de Estados Unidos. El éxito del presidente Trump, ha dicho Orbán, demuestra que nunca debemos renunciar a las negociaciones. Sin diálogo no hay paz. Es hora, ha exclamado, de que los europeos sigamos el ejemplo del presidente Trump. Y cambiamos de asunto. Desde la prensa japonesa, el Nippon Sankei Shimbun nos cuenta que Venezuela cierra la embajada en Noruega en protesta por el Premio Nobel de la Paz otorgado a la líder opositora Machado. Añade que en un discurso pronunciado el día 12 de octubre el presidente Maduro evitó nombrar a Machado por su nombre, pero la criticó diciendo que el 90% del pueblo venezolano rechaza a la que ha denominado bruja satánica. Seguimos en Asia, en este caso con las interpretaciones y las informaciones que nos llegan desde South China Morning Post. Allí dicen que María Corina Machado ha instado al presidente Maduro a ceder el poder, pero pacíficamente. Hablando desde la clandestinidad, la opositora ha advertido al presidente venezolano que dejará el poder con o sin negociación. El tiempo de Nicolás Maduro, ha añadido, ha finalizado, pero aún puede dejar el poder pacíficamente. Vamos con otro Nobel al que mira China, en este caso el de Economía. Parece, Pablo, que le conviene bastante lo que ha dicho uno de los galardonados. Y es que el economista francés Philippe Aghion ha lanzado una dura advertencia a Europa poco después de ganar el Premio Nobel de Economía de este año. Ha dicho que el continente europeo está perdiendo la carrera tecnológica frente a China y Estados Unidos. Además, ha afirmado que Europa necesita despertar. China nos lleva años de ventaja, ha dicho, desde los años 90. Ha estado desarrollando avances e innovaciones de alta tecnología. Otro pilar informativo del día, Pablo, las disputas comerciales entre Estados Unidos y China, que son recurrentes, que cuando estamos tranquilos vuelven a
asaltarnos. Desde Corea del Sur, Cho Sun-ilbo nos manda señales mixtas al respecto. Y sobre estos medios parece volver constantemente porque es de la prensa que más los cubre. En Cho Sun-ilbo dicen que Pekín cesará sus importaciones de soja, un producto clave para la agricultura, especialmente la transgénica en cuanto al soja, de Estados Unidos. Su principal comprador es, como no, el gigante asiático. Por otro lado, Cho Sun-ilbo nos cuenta que el secretario de Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dice que China será la mayor víctima de los controles de exportación más estrictos sobre los elementos de tierras raras que el propio Pekín ha anunciado. Esto es una señal, ha dicho Bessent, de lo débil que es la economía china y de que están tratando de arrastrar a todos los demás con ellos. Y una sensación de relativa igualdad que llega también al Hindustan Times. Desde el medio India afirman que tanto Washington como Pekín creen que la pelota está ahora en el tejado del otro. Gracias, Pablo, por este repaso exhaustivo que hemos hecho de las cabeceras internacionales y de cómo esos focos que son los relevantes en la información geopolítica global son asumidos de distinta manera según quién nos cuente y qué nos cuente. Bueno, y vamos ya sin dejar pasar ni un minuto a una de esas voces que nos ayudan a mirar el mundo desde dentro, desde donde se toman las decisiones delicadas, donde hay información sensible. Hablamos los próximos minutos con Jorge Dezcayar, quien fuera, entre otras muchas cosas, director del Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, ya sabe, por entendernos, el equivalente español a la CIA o al MI6 o al Mossad. Y con él vamos a entender cómo funcionan los servicios secretos, cómo se relacionan entre sí las agencias de inteligencia de los distintos países y hasta qué punto diplomacia e información se entrelazan. Jorge, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Jorge, lo sabemos, te he presentado así, has dirigido el Centro Nacional de Inteligencia, una institución discreta pero decisiva para la seguridad del Estado. Para empezar, por si algún oyente está algo perdido, ¿cómo defines desde tu experiencia qué es un servicio de inteligencia? Un servicio de inteligencia es un grupo de personas que trabajan para la seguridad del Estado y defensa de los intereses del Estado y seguridad de los españoles. Eso es un servicio de inteligencia y eso es concretamente nuestro, ¿no? Claro. Defensa de los intereses del Estado y de los españoles. Nos interesa especialmente así aquí. Sí, más totalmente. Fácil, eso es imposible. Nos interesa especialmente saber los servicios de inteligencia, en tu opinión, qué papel juegan en este contexto geopolítico contemporáneo. Siempre han sido fundamentales, pero en la geopolítica que tenemos ahora, más multipolar, más fragmentada, ¿qué papel juegan? Bueno, están jugando un papel muy importante. Estáis viendo como, por ejemplo, para llegar al acuerdo de ayer, ¿no?, que se firmó en Sharm el Sheikh, en Egipto, pues eran los servicios de inteligencia los que se reunían de Egipto, de Qatar, de Israel, de Turquía también, para intentar llegar a un acuerdo, ¿no? Luego el trabajo que ellos hacían, luego pues era completado ciertamente por los diplomáticos, por los enviados de Donald Trump, que no son diplomáticos, pero el trabajo de base estaba hecho por los servicios de inteligencia. Mire, cuando dos países no se hablan, no se entienden, no están incluso en situaciones de enorme tensión, normalmente la relación entre servicios se mantiene. Siempre hay una puerta abierta, hay un vínculo de comunicación que permite que se siga hablando incluso en las situaciones más difíciles, ¿no? Esa es otra tarea que hacen los servicios de inteligencia. Claro, precisamente esto iba a preguntar, esa, por ejemplo, patente mala relación ahora mismo entre España e Israel, tenga razón quien tenga, me da igual, no entro en eso, iba a preguntar, ¿influye la calidad de la relación institucional, diplomática, gubernamental entre los dos países con el nivel de cooperación de los servicios de inteligencia? Nos has dicho que no. ¿Son mundos separados? ¿Tienen dinámica propia, Jorge? Tienen dinámica bastante propia. Tienen dinámica bastante propia. Yo no puedo decir en este momento cuál es la situación porque estoy apartado, ¿verdad?, claro, de las responsabilidades directas y activas, pero le puedo decir que en otras ocasiones, en momentos de crisis, en relaciones bilaterales con algún país, en la época que yo viví, las relaciones entre los servicios se mantenían muy fluidas, muy abiertas y ayudaban mucho a superar malentendidos que a lo mejor se producían en el contacto, en la relación política, ¿no?, incluso cuando esta no existía. Eso me lleva a otra pregunta lógica, independientemente de los niveles políticos gubernamentales. ¿Cómo son las relaciones entre servicios de inteligencia? ¿Los aliados son más amigos? ¿No eres amigo de nadie porque todo el mundo al final es un espía? ¿Predomina una cierta desconfianza estructural? No hay más que ver los Wikileaks y cómo espiaba a Estados Unidos, por ejemplo, a la canciller Merkel.
Sí, realmente aquí es difícil hablar de amigos, ¿verdad? Lo que hay son intereses que pueden ser compartidos en algunos momentos, pero es cierto que, hombre, las relaciones son mucho más fluidas con aquellos que comparten tus propios valores, ¿no? Y tu sistema. Yo tenía unas relaciones en mi época pues mucho más fluidas con los países europeos, incluso con Estados Unidos, por supuesto también, que con otros países, ¿no? Los like-minded, no cabe duda de que eso ayuda. Dicho esto, aquí el que puede, puede, ¿no? Aquí no hay amigos y enemigos, aquí hay el que puede. Y el que puede, pues a veces te hace cosas que dices, hombre, esto a un aliado no deberías hacérselo, ¿verdad? Pero yo creo que está en el ADN de los servicios, aprovechar las oportunidades cuando se producen y luego, pues, si te he visto, no me acuerdo. Jorge, durante su mandato como director del CNI, España vivió uno de los episodios diplomáticos más delicados de las últimas décadas, en este caso con expresión militar, incluso la crisis de Perejil. Sin entrar en detalles, ¿cómo se vivió desde dentro aquel momento? ¿Cómo se gestionó desde el punto de vista de la inteligencia? ¿Tuvo un papel la inteligencia? Sí, claro que jugó un papel. Vamos a ver, yo aquella mañana cuando tuve la primera noticia, ¿verdad? Que nos llegó por la Guardia Civil, una lancha de la Guardia Civil que vi una bandera, ¿verdad? En un islote donde esa bandera no debería estar. Yo lo primero que hice fue llamar a mi colega, Ahmed El-Harshi, un general marroquí, que tenía muy buena relación, un señor encantador. Y le dije, oye, ¿qué estáis haciendo esta mañana? ¿Qué pasa con eso? Y dice, no, eso no tenía conocimiento. Deben ser unos chicos que han ido allí a bañarse y han hecho. Digo, pues mira, que se siga bañando, que se tome una tortilla de patatas, pero que quiten la bandera. Bueno, él no estaba al corriente. Y eso fue lo primero que nos extrañó, porque luego pudimos constatar los servicios que no estaban al corriente las Fuerzas Armadas y que no estaba tampoco al corriente el gobierno, ¿no? Esto había sido una decisión tomada por el rey, un círculo íntimo de personas que estaban, es decir, allí no hubo acciones, no hubo transmisión de órdenes, no hubo nada. Pero el CNI, su labor inicial fue, uno, detectar que aquello no era una operación militar que tuviera las Fuerzas Armadas o el gobierno de Marruecos detrás, que eso es muy importante, sino que era una cosa pues organizada de una forma muy amateur, diría yo, ¿verdad? Por un grupo de personas que rodeaban a un monarca que en aquel momento, por razones que fueran, y sabemos cuáles fueron las razones, pero en fin, decidieron que había que darle pues una señal de atención a España, ¿no? También sabíamos que había algún servicio de algún otro país que estaba diciendo a los marroquíes, ya veréis, estos tíos no tienen nervio, no tienen capacidad de respuesta. Bueno, esa información que pudimos nosotros transmitir al presidente del gobierno, le ayudó a tomar las decisiones que tenía que tomar, ciertamente. Precisamente, Jorge, quería preguntar, esos momentos, esos días, esas horas de máxima tensión, ¿hubo contacto con agencias de inteligencia? Obviamente, supongo, con Estados Unidos, que es un poco el que nos sobrevuela, ¿no? Como líder en la OTAN, etcétera, pero también con Francia, ¿no? Que tanto papel ha tenido históricamente en torno a Marruecos. ¿Qué papel jugaron? Claro. ¿Qué le transmitieron? Bueno, yo creo que ahí nosotros la relación con Estados Unidos la llevó esencialmente, en este caso concreto, el Ministerio de Asuntos Exteriores, más que los servicios. Sí, teníamos un contacto con la CIA, que tenemos habitualmente, ¿verdad? O con la NSA, que son contactos siempre estrechos, sí. Pero la relación la llevaron entre los Ministerios de Asuntos Exteriores y el Departamento de Estado. Nosotros lo que sabíamos es que, porque el presidente Aznar lo contó el otro día en un documental que se ha hecho recientemente sobre el Perejil, ¿no? Lo he visto. Nosotros lo que sabíamos es que los franceses estaban, en fin, un poco raro ahí, ¿no? Un poco raro en el sentido de yo creo que somos el primer socio comercial de Marruecos. Francia considera Marruecos, ¿verdad?, como el terrain de chasse gardée, que dicen ellos, ¿no?, su terreno de caza particular. Y también lo consideran con Argelia, ¿no?, a pesar de las difíciles relaciones que tienen como consecuencia de la durísima guerra de liberación argelina. Pero, y yo creo que ahí, Marruecos se equivocó, ¿no? Hizo una prueba diciendo, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si es verdad de que los españoles no tienen nervio y no van. Y yo creo que en aquel caso se hizo lo que se tenía que hacer, porque si no, y esa era otra información que yo le daba al gobierno, si no, Marruecos se iba a equivocar más gravemente poco tiempo después, si no reaccionábamos, quiero decir, ¿no? Claro. Se iba a equivocar más gravemente
la situación sería mucho más difícil de manejar, ¿no? Yo recuerdo una llamada del Jalili, se llamaba el general Jalili, el director del Servicio de Inteligencia Exterior argelino, que me llamó poco después de Perejil y me dijo: lo que habéis hecho es muy importante. Dice, porque aquí pensábamos que había únicamente 2 países con capacidad y con voluntad de intervenir militarmente en el estrecho, o 3, que eran el Reino Unido, Estados Unidos y Francia. Ahora tenemos que meter en la ecuación también a España, que ha demostrado la capacidad de hacerlo, ¿no? Y esto es un dato geopolítico y estratégico muy importante para nosotros. Bueno, yo creo que eso es el valor de Perejil, no el valor de la roca aislada que no valía para nada y que no tenía ningún interés, sino el evitar un problema mayor a corto plazo y luego mandar una señal al mundo y decir, oígame, aquí hay una potencia de tipo intermedio, no es una gran potencia, pero en nuestra zona próxima, pues sí somos capaces de actuar y hay que contar con nosotros, ¿no? Ese fue el mensaje. Nos sirvió también para tener clara la fiabilidad de los aliados de España y cómo se gestionaban todo este tipo de crisis, porque igual nos aclaró cosas. Sí, nos aclaró cosas, ¿no? Efectivamente, claro que sí, ahí los americanos se portaron bien, nos ayudaron. Hicieron no de mediadores, sino de correveidiles, más bien, ¿no? Ellos no llegaron con un proyecto de solución, sino que iban, y como en aquel momento no había contacto oficial entre España y Marruecos, pues iban y decían, dicen esto, los marroquíes contestan lo otro, y cuando entre unos y otros llegamos a un entendimiento, pues ellos lo respaldaron, ¿no? Eso fue un trabajo muy importante y se lo tenemos que agradecer. Pero en esto también los servicios por debajo funcionaban, ¿no? Nosotros podíamos decir a nuestros negociadores o a los que al Ministerio de nuestros Asuntos Exteriores, pues hasta dónde nos parecía que los marroquíes podían aceptar, hasta dónde nuestros contactos con ellos nos decían que eran sus líneas rojas, en fin. Ese es el trabajo en la sombra que hacen los servicios y que hicieron en aquel caso también con mucha eficacia, debo decir. Hablaba antes de esa reflexión del interlocutor marroquí sobre la disposición de España que se demostró a actuar en la zona. El hecho es que España tiene una posición geográfica singular entre Europa, África, el Atlántico. ¿Eso convierte de alguna manera al CNI en un actor relevante dentro de las redes internacionales de inteligencia? Porque al final está en un punto complicado. Vamos a ver, mire, España es la 4ª economía de la eurozona. Es un país que tiene un papel y que podría jugar, y ha jugado en el pasado, un papel quizá más relevante que el que juega la autoridad en los foros europeos, me refiero, ¿no? Pero efectivamente el CNI dentro de Europa, le puedo decir, y esto no es ponernos medallas ni presumir ni nada, pero es un servicio de los más importantes que hay en Europa, que quiero decir, no pretendo compararme con algunos con más tradición, con más medios y mucho más personal, como es el MI6 o el MI5, que nosotros combinamos ambos, además con menos personal y con menos medios, pero estamos perfectamente al nivel de lo que puedan ser los servicios alemanes, franceses, italianos, y somos respetados, ya no creo que lo somos. Eso, además, sucede porque tenemos detrás un país que, como digo, es la 4ª economía de la eurozona, con una capacidad de influencia en los foros europeos, que también es grande. Hombre, nuestras relaciones principales y mejores son con nuestros socios europeos, que duda cabe, pero nosotros hemos priorizado también siempre mucho desde el CNI las relaciones con los países que están en el ámbito mediterráneo. Y realmente pues estamos orgullosos y a veces tenemos en esa zona unas relaciones que otros países nos piden ayuda y colaboración para ayudarles porque ellos no las tienen, ¿no? Jorge, para que al espectador le quede claro, el nivel de la inteligencia española es bueno. El nivel de la inteligencia española es muy bueno, no es que sea bueno, es que es muy bueno. Qué bueno. Y eso no es ningún paro, eso es verdad y está aceptado. Y si va usted y le pregunta al director de la DGSE francesa o al director del MI5 o del MI6 en este caso mejor, o al de la CIA, pregúnteles, quiero decir, tenemos una colaboración buena, intercambiamos mucho trabajo y además, pues en el fondo, los que tenemos los mismos valores y defendemos los mismos principios, acabamos teniendo enemigos, ¿no? Claro. Pero esos enemigos también son los mismos en ocasiones, ¿verdad?, con otros países. Es decir, Marruecos es un país comprometido con la lucha con el terrorismo, por ejemplo. Claro. Claramente, ¿no? O Israel lo es, o lo puede ser Turquía, lo puede, en fin. Los servicios secretos, por su propia esencia, actúan en la sombra, pero es evidente
que su información, su labor, influye en decisiones que terminan tocando los gobiernos, que terminan tomando los gobiernos. Pero, Jorge, ¿hasta qué punto influyen los servicios de inteligencia? Bueno, los servicios de inteligencia no tienen por qué influir en las decisiones que toma el gobierno. Las decisiones que toma el gobierno las toma en función de sus propios intereses, de los intereses de España, tal como los percibe el gobierno. Lo que tiene que hacer el CNI es ser capaz de suministrar al gobierno en cada momento una información contrastada de lo que ocurre. Aquí el problema no es encontrar información, el problema es verificar que esa información es la correcta. Vivimos en un mundo que está saturado de información, ¿verdad? La labor de los servicios es obtener esa información, completarla por medios que no están al alcance de los ciudadanos normales y luego, una vez completada, contrastada y verificada, someterla a la presidencia del gobierno para que la presidencia del gobierno tome las decisiones que le parezca oportuno, pero lo haga sobre una base sólida que es la que nosotros le hemos proporcionado. Obviamente es un ámbito que a mí se me escapa, lógicamente. Yo me planteo que tiene que ser difícil mantener ese equilibrio por parte de un director de una agencia, como era el caso, entre ofrecer la inteligencia técnica cruda, sin filtros, lo que dicen los agentes, los informes, y la presión o el deseo de quien está en la cúspide de un gobierno de escuchar algo que quieres, de escuchar un mensaje concreto. No sé si eso es complejo de manejar. Es evidente, pero yo creo que la mayor lealtad es decirle a tu jefe lo que piensas y no lo que él quiere oír, ¿no? Yo creo que uno de los grandes problemas que tuvo Saddam Hussein fue que no se creyó que los americanos iban a echar de Kuwait, por ejemplo. Estoy hablando del 91, ¿verdad? Sí, sí. Otra vez repitió el error en el año 2003, porque rodeado de gente que le tenía miedo y que solo le decía lo que no. Es verdad, yo en el caso concreto mío, a Aznar no le gustaba cuando yo decía, y lo dije en público un par de veces, que no veía armas de destrucción masiva. No que no pensara que a lo mejor Saddam las quería tener, pero que no nuestros servicios, que son buenos, nosotros tenemos nuestros satélites, tenemos nuestra gente sobre el terreno, tenemos nuestros colaboradores, tenemos nuestros... que yo no podía constatar que aquello existía. Y yo sé que aquello no le gustaba y en algún momento dijo, bueno, yo tengo otras fuentes de información, y aquello pues me dolió, pero bueno, es verdad, también tengo que reconocer que el presidente del gobierno tiene otras fuentes de información que no son únicamente las que le dan los servicios. Dicho esto, continúa al final lo que tenía que hacer. Yo creo que el servicio de inteligencia debe tener necesariamente es un servicio de Estado, no debe tener servicio de Estado. Para ofrecer puesto este, que era embajador en Marruecos, se llama Nava. Yo solo le dije, presidente, viendo esto como un servicio de Estado con lealtad al gobierno, pero completamente independiente y al margen de la lucha política interna. Necesito que me garantices que no. Y él me lo garantizó. Bueno, y hasta el final, cuando todo el mundo perdió los papeles, como consecuencia en fin, de la tragedia del 11 de marzo, hasta el final lo cumplió, ¿no? No sé si la fuente... Es la diferencia. Sí, sí. Un servicio de inteligencia y un servicio de secreto al servicio, ¿verdad?, del gobierno de turno, que es lo que hay en muchos países del mundo, que utilizan el servicio de inteligencia para sus objetivos de política interna. Bueno, eso está completamente fuera de límites en el caso del Centro Nacional de Inteligencia y de otros servicios europeos serios. No, iba a decir anecdóticamente que al final Colin Powell fue a Naciones Unidas para reconocer que se habían inventado, no sé si sería esa la fuente del señor Aznar, Colin Powell, máximo responsable militar en su momento, pero al final reconocieron que se habían inventado las armas de destrucción masiva. Y pidió perdón, efectivamente, pero en esa sesión del Consejo de Seguridad a la que usted se refiere, recordará que estaba impasible George Tenet, que era presidente o director de la CIA en aquel momento, con el que yo tuve relación, y que estaba impertérrito porque le había presentado probablemente lo que el gobierno de Bush le pedía. Bueno, yo no hice eso. El CNI en mi época, desde luego, no hizo eso. Lo mencionaba antes, Jorge, en un mundo donde la desinformación, las campañas de influencia extranjera son cada vez más sofisticadas, ¿también ahí puede intervenir con eficacia un servicio de inteligencia como el CNI para proteger la democracia, la soberanía nacional? Sigue siendo su papel, porque esa guerra híbrida es un poco difusa, no sabemos quién la ataja.
Sí, efectivamente, la guerra híbrida es la que estamos sufriendo y la que la hemos sufrido, ¿no? En el caso de Cataluña, por ejemplo, ¿no? Parece que hubo interferencias, parece que está demostrado, o por lo menos lo ha dicho el CNI en algún momento, yo ya estoy fuera de juego, pero lo he oído decir, ¿no? Interferencias en las elecciones de Estados Unidos o en las elecciones británicas o en las campañas de edad contra el fracking en Alemania hace unos años, en fin. La guerra híbrida forma parte del paisaje actual. Hombre, yo sí algo estoy orgulloso de algunas cosas de mi paso del CNI, ¿no? Porque aquello es un grupo de gente espléndida. Realmente tengo una admiración enorme por aquellos hombres y mujeres que están allí, que no tienen fines de semana, que no tienen, en fin, que trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana, en el anonimato, porque otros se ponen medallas, ¿verdad? Ellos. Pero en este momento, por ejemplo, sí estoy orgulloso de la creación en mi época del Centro Criptológico Nacional. El Centro Criptológico Nacional, porque sí, yo lo vi venir, es verdad, eso lo vimos venir, yo y la gente que estábamos allí, mi equipo de dirección. Y lo creamos, el presidente Aznar se convenció, nos dio el dinero necesario, es muy caro, porque eso desde entonces cada vez cuesta más, porque bueno, la dialéctica de la lanza y el escudo es la historia de la humanidad, pero cada vez los ataques son más sofisticados y cada vez el escudo tiene que ser más sofisticado y ser capaz de responder en tiempo real, ¿no? Y eso exige inversiones en máquinas complicadas y cada vez más caras y más. Bueno, pues el Centro Criptológico Nacional no cabe duda de que es un elemento esencial en la protección de las infraestructuras críticas españolas y en la protección también incluso de nuestras redes de todo tipo, ¿no? De todo tipo, de bancarias, de inteligencia, de defensa, de la bolsa, en fin, de lo que sea, ¿no? Claro que sí que el Centro Criptológico Nacional, como parte que es del Centro Nacional de Inteligencia, juega un papel importante en la lucha contra la guerra híbrida. Y además nos sirve como herramienta de alta tecnología y de alta especialización a no matar moscas a cañonazos. Me estoy acordando, no sé si está al tanto, de ese chat control que se quiere aprobar en Europa, que algunos países están en contra, otros a favor, y que se supone que es para proteger, pero en cualquier caso el control excesivo o la censura pueden acabar siendo un elemento que llega a nuestra sociedad cuando hay herramientas súper especializadas como ese centro criptológico que pueden a lo mejor protegernos sin, lo que digo, sin matar moscas a cañonazos. Está tocando usted un tema muy sensible en este momento, que es el de la cooperación entre servicios, hasta dónde puede llegar, porque eso es muy delicado, ¿no? Y sin embargo es necesario. Si yo me defiendo de los terroristas fuera de mis fronteras, dentro de mis fronteras llegaré tarde. Tengo que defenderme también fuera de mis fronteras para evitar que lleguen, ¿no? Pero es la colaboración entre servicios y Europa. Ahí hay un núcleo de colaboración, pero ahí tenemos trabajo que hacer y ahí eso hay que reconocerlo. Porque si hay algo que los servicios protegen son sus fuentes, ¿no? Y entonces una colaboración con un servicio extranjero solo se puede hacer sobre la base de una enorme confianza en ese servicio. Uno no hace operaciones con cualquier servicio, hace operaciones solo con aquellos con los que se entienden muy bien, con los que tienen una relación muy buena y donde dice, bueno, si yo te revelo algo, estoy seguro de que eso no va a salir de ahí, ¿no? Por eso sí que se tiene información reservada también. Asegurar que efectivamente esa información no llega donde no llega y no se difunde de forma que no deba difundirse. Porque si eso sucede, lo que sufre es la información que el centro recibe de otros servicios y, en consecuencia, su eficacia en la lucha antiterrorista. Sabemos que es delicado esa evolución, sabemos que es delicada, pero en un momento en el que se habla de una cierta irrelevancia de Europa en lo internacional, a lo mejor, si no es fácil que cada servicio aporte lo suyo sin ningún tipo de límite, ¿se ha planteado alguna vez, Jorge, que haya un CNI, un MI6 de la Unión Europea? No lo sé. Bueno, cuando era Solana alto representante de la Unión Europea, intentó crear una célula, o creó una célula, en la que España participaba, que solo éramos 4 o 5 países, todo eso es una cosa que ya es historia pasada y se puede contar, donde empezó aquello a funcionar como una célula, pero claro, ampliar aquello a 27 realmente no era posible en ese momento, ¿no? Yo creo que Europa todavía tiene que recorrer un camino en su necesaria integración, porque de verdad dejaremos de jugar un papel en la historia del mundo y perderemos el nivel de vida que tenemos. Es decir, Europa o se integra o desaparece, pero en esa integración los servicios acompañarán, pero quizá vayan un poco de que los demás.
Será más fácil tener una política de migración común o tener una política de energía común antes de tener una comunidad integrada de servicios de inteligencia, ¿no? Para eso hará falta más tiempo. Para terminar, Jorge, quiero una pregunta casi personal en 3 derivas. Opinión, ¿qué tiene que tener un buen director de inteligencia, en su opinión? Más sangre fría, más intuición política, ¿qué tiene que tener? Y luego, ¿cómo se lleva el peso de manejar información que nadie más puede conocer fuera de ese círculo? Bueno, pues yo creo que el director de servicio de inteligencia tiene que tener dos características esenciales, ¿no? Ser independiente, y muy importante, ser independiente, no estar ni con un partido, ni con otro, ni jugar a uno, ni jugar a otro, eso es esencial, y tener sentido de Estado. Yo creo que si tiene esas dos cosas, y luego se sabe rodear de un equipo de gente competente como la que hay en el centro, buscar los mejores, y allí hay muchos buenos, le irá bien, ¿no? Esas son las cualidades que yo le exigiría. Independencia, sentido de Estado y luego rodearte de gente mejor que tú. Y es muy complicado soportar ese peso de lo secreto, de no poder compartir, de tener un acceso a algo muy relevante. Vamos a ver, hay cosas que no se pueden contar. Y no se pueden contar también para proteger al que la desconoce. Quiero decir, el director del centro tiene que tomar decisiones en ocasiones que no puede contarle a nadie. Y luego hay decisiones o hay cosas de las que se entera que tampoco va a contar nunca a nadie, ¿no? Porque tampoco se trata de perjudicar o de estropear imágenes o reputaciones pero en fin, que te enteras tú y dices, pues vaya, que está ahí, si la gente supiera, pero no sé si es tu trabajo tampoco, ¿no? Yo creo que hay mucha información. Cuando yo salí del centro, recuerdo que me pasé como 3 meses, debió ser una cosa así, ¿no? Que no quería ver un telediario, no quería leer un periódico, tenía un exceso de información. Y cuando algún tema que yo conocía lo veía reflejado en las tertulias de los pontífices que opinan de todo y que a veces tenía dificultad en reconocerlo. Quiero decir que estuve un tiempo, había una saturación brutal de información y no quería seguir aumentando aquello, ¿no? Bueno, pues no es un trabajo fácil, es un trabajo muy duro. Yo estoy alegre, me alegra haberlo hecho, estoy satisfecho. Creo que pude servir a mi país en una posición importante, delicada, sensible. Agradezco a quienes me ofrecieron esa posibilidad, pero no repetiría en este momento. Pues con esa reflexión final nos vamos a quedar. Jorge Ezcallares, director del CNI, ha sido un verdadero placer hablar estos minutos. Le mando un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias, Sergio. Un abrazo. Hemos llegado hasta el final del programa en este punto. No hay tiempo para más. Sean felices, pasen buena tarde y mañana más. Esto ha sido Pulso Geopolítico. Hasta mañana. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Cagmiñac le ha ofrecido Pulso Geopolítico. Cagmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. ¿Conoces Banco Big? Somos tu banco de inversión y ahorro. Pero no solo eso. Somos tu plataforma de brokeraje con todo tipo de productos. Acciones, bonos, ETFs, fondos, futuros y además contamos con una demo técnica con 100.000 euros ficticios para que puedas aplicar todos tus conocimientos sobre el trading. Banco Big. Nos mueven tus valores. Debes saber que toda inversión conlleva el riesgo de pérdida de capital.
Visita la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y disfruta de su espectacular colección de pintura, escultura, fotografía y grabado. Obras maestras de Goya, Rubens, Alonso Cano, Zurbarán y Arquimboldo, entre otros. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Mucho más que un museo. A un minuto de sol, en pleno centro de Madrid. Más información en realacademiabellasartesanfernando.com. Amazon, Nvidia, Netflix, Coca-Cola, Prosus, Airbus, Ferrari, Lululemon. Empresas cotizadas, su historia, sus cuentas, sus proyectos y su evolución en bolsa. Radar Empresarial, de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Capital Intereconomía. Soy Javier, de Soria Gráfica. El apoyo de Iberaval y el ICECIL nos ha permitido crecer en nuestro negocio de artes gráficas y venta de material inmobiliario de oficina. Y ahora con el servicio técnico a multifunciones. Iberaval, financiación empresarial. Te dijeron que invertir era solo para ricos. Te mintieron. En Gold Waves Group, con $30.000 puedes empezar a moverte globalmente. Con estrategia, con visión, con Gold Waves Group. ¿Vas a seguir viendo cómo otros ganan? Invierte con Gold Waves Group. Agenda tu consultoría gratuita en goldwavesgroup.com.